Buen día, nosotros somos alumnos de la Escuela Normal de las Huastecas, en la licenciatura de Educación Primaria General, cursando el tercer semestre en el turno vespertino. Nuestros nombres son Gabriela Yasmín Olivares Ramírez y su servidor Jesús Alberto Flores Flores, y en este video hablaremos sobre las maravillas del mar. El agua, elemento vital para el hombre desde la prehistoria, fue determinante para el desarrollo de sus formas de vida, antes de que se lograra aprovechar en mayor medida los inmensos recursos del mar. El progreso del hombre siempre ha limitado, solo fue posible junto a las concentraciones de agua dulce. Por consiguiente, el grado de adelanto de los pueblos puede conocerse según la calidad del río o el lago que les daba protección y vida. Así, junto a un río o lagos raquíticos surgieron menores e inestables grados de adelanto, mientras que las fuentes de agua caudalosas, ricas y permanentes favorecieron la evolución de más elevadas civilizaciones, poseedoras de una cultura que caprichosamente podríamos llamar fluvial o lacustre. La evaporación de las aguas de los mares, producida por el calor del sol, forman las nubes, que son las atemperantes de todos los climas y que llevan su mensaje de vida a manera de lluvias hacia la morada del hombre, que son las tierras. En las aguas de mares abundan sustancias de gran utilidad, pero aún falta encontrar la forma práctica de obtenerlas y utilizarlas. Es asombroso, por ejemplo, saber que es en una hectárea mar más oro que en una hectárea de una rica mina terrestre. Nuestro amigo gigantesco nos tiene guardados petróleos, piedras preciosas, metales y sustancias químicas muy útiles. Sin embargo, conforme ha aumentado la población y las necesidades, el aprovechamiento de la flora y la fauna ha tenido que desarrollarse hasta llegar a las más perfecciones técnicas de la agricultura y la ganadería, aunque también ha tenido que nomarse. Desgraciadamente, a lo que se refiere al mar, se ha llegado a la captura indiscriminada, a la extracción sin normas. Para mundialmente se ha obtenido, ya que es precioso respetar las leyes de la naturaleza para no agotar las especies, y se han fomentado diversos programas de cultivo, tanto de fauna como de flora, a fin de garantizar la supervivencia y el incremento de tales recursos que por los demás son una importante ayuda en la lucha actual para producir alimentos para todos. Las dimensiones del océano, diferentes tipos de mares. Los océanos, conformados por grandes extensiones de agua salada, cubren las 3/4 partes de la superficie de la Tierra. Para los antiguos habitantes del planeta, el mar fue durante cientos de años un lugar impenetrable y hasta cierto punto hostil. Según la tradición bíblica, Dios empleó barro para crear al hombre, y se supone que a partir de esta creencia se dio el nombre de la Tierra al planeta que habitamos. A lo largo del tiempo, el hombre empezó a conocer el mar, conforme se atrevía a realizar cortas navegaciones, motivado por afanes de aventura o por la necesidad de buscar alimentos. Continentes, 49 millones kilómetros cuadrados, menos el 20%. Con esta caprichosa distribución, el océano se ha resguardado en el espacio de su propia grandiosidad, y el hombre, por su pequeñez ante él, se ha visto obligado a dominarlo por etapas, como con todas las cosas que utiliza. El hombre ha clasificado los océanos valiéndose de límites arbitrarios que le han permitido establecer una jerarquía lógica para el conocimiento y conquista de sus aguas. Los factores utilizados para definir esta jerarquía son diversos. Entre ellos se puede nombrar la proximidad de las costas, su aislamiento y su tamaño, así como la distribución y extensiones geográficas de las plataformas continentales y de las regiones abisales. Esto permite hacer una primera diferenciación entre océanos y mares. Los términos mar y océano se emplean a menudo como sinónimos para referirse a las extensiones de agua salada. Sin embargo, desde el punto de vista geográfico, un mar es una masa de agua sustancialmente menor que un océano. En la antigüedad, antes de que se iniciaran las grandes travesías marítimas, se conocían 7 superficies de agua. Los raros habitantes del océano, monstruos y dioses del mar, fantasías y realidades. Los fenómenos que se desarrollan en el océano, tanto los de origen físico-químico como biológico, siempre han estimulado la imaginación de los hombres, y en todas las latitudes y épocas han sido motivo de interpretaciones más fantásticas,
De ahí la multiplicidad y a menudo la contradicción de las leyes y creencias marinas. Desde tiempos remotos, el mar ha sido un lugar misterioso, insondable y desconocido para la humanidad. La sirena, ambigua deidad del mar, es dueña del horror de la muerte, pero también de un incansable amor. Muchos hombres del mar tienen aún la esperanza de encontrar algún día una sirena, a pesar de que la ciencia haya demostrado la inexistencia de las mismas. Las sirenas no son los únicos personajes mitológicos marinos con características humanas, ya que tienen un paralelo simétrico con Tritón, hijo del dios Poseidón, el de la cabellera azul, y la diosa Anfitrite, que nos rodean al dios de los mares, y son mitad humanos, mitad peces, con larga cabellera flotante y una gran cola cubierta de escamas. Sus brazos alcanzaban casi 20 metros de largo y tenían un grosor de cuerpo de un hombre. Estaba dotado de poderosas ventosas, la circunferencia de su cuerpo medía 2 metros y su peso se calcula en varias toneladas. Los científicos han comprobado que grandes cefalópodos habitan las partes más profundas del océano y que solo por accidente alcanzan la superficie. Invasión de los océanos por el hombre. Del remo a la energía atómica. El hombre prehistórico pudo haberse preguntado, ¿a quién le pertenece el mar? Este hombre ya era capaz de limitar la tierra, construía murallas para defender sus ciudades o levantaba cercas para proteger sus sembradíos. Sin embargo, no podía hacer esto en los océanos. Se cuenta que hace 200.000 años un grupo de niños de una tribu que vivía cerca de un estuario jugueteaba en la playa. La historia escrita no ha registrado cuándo y cómo fue puesta en el agua la primera embarcación estable y gobernable, ni aclara si ello sucedió en un río, en un lago o en el mar. Hacía su sedal de tiras de cuero y su anzuelo de espinos o de huesos. Los moluscos eran abundantes y no requería de más herramientas para abrirlos de una piedra. El mar representaba una barrera. La pesca mar adentro era desconocida para esos individuos, debido a la dificultad y los peligros que entrañaban aventurarse en el mar con pequeñas canoas y balsas. Posteriormente se dieron cuenta de que el océano era una senda abierta para viajar. De estos materiales está hecho el cunún, embarcación evidentemente primitiva que consta de un tronco colocado en el centro de 2 flotadores en los extremos, y que es utilizado todavía en los lagos africanos, en Perú y en el río Titicaca. Así pues, este tipo de balsas ha sido empleado durante varios milenios, desde la cultura egipcia hasta la actualidad. El nombre de balsa fue dado a dicha embarcación porque el árbol de donde se extraen los troncos para construirla se llama palo balsa, cuya madera es demasiado blanda y un poco pesada, por lo que flota muy bien, aunque es necesario cubrirla con resina para evitar que absorba agua. Historia del estudio de los océanos, del hombre primitivo al renacimiento. El hombre, a lo largo de su evolución, ha sentido la necesidad de perfeccionar el conocimiento científico en el mar, por lo que ha consagrado en una escala sin precedentes su energía y sus recursos al estudio de los océanos. No es fácil determinar dónde se inició este empeño científico de la humanidad para conocer los océanos, como tampoco resulta sencillo establecer cuándo se originó la ciencia de la oceanografía. Posteriormente, y casi durante 1500 años, la curiosidad por el conocimiento científico del océano decayó. Solo se obtenían los datos de la conquista del mar proporcionaba en esa época, y el hombre se conformaba con relatar y cantar la historia, motivo por el cual la información se perdía sin dejar rastro. Cuando los barcos anclaban cerca de estos lugares, cargados de plantas aromáticas, especies, marfil y oro procedente de las costas de la India y el Golfo Pérsico, los marinos aportaban su experiencia con sus observaciones diarias, enriquecían los conceptos sobre el régimen de los vientos o las mareas y describían también las situaciones de las ensenadas y promontorios de la costa. Se despertó el espíritu de la exploración e investigación, así como el interés por los océanos, a fin de buscar la libertad que solo el conocimiento permite tener. Los hermanos Vivaldi de Génova
navegaron a través del estrecho de Gibraltar con la finalidad de alcanzar a la India, con lo que marcaron el inicio de la era de los descubrimientos. Las grandes aplicaciones oceánicas de los siglos XVIII y XIX. El capitán Phipps también sujetó termómetros en la cuerda para tomar la temperatura de las aguas profundas, aunque esto no era nada nuevo, ya que en 1749 el capitán Henry Ellis había hecho mediciones de temperatura a 1280 y 1650 metros de profundidad, demostrando con ello que en los abismos el agua está muy cercana al punto de congelación. Entre 1778 y 1779, el capitán James Cook se dedicó a recopilar la mayor parte de la información oceanográfica existente. Afirmó que mientras más profundas era el agua, era menor el número de especies que podían encontrarse y que a profundidades de más de 300 brazas debía existir una zona azoica, es decir, carente de vida. Posteriormente se comprobó que la vida animal era abundante a 400 brazas de profundidad. Cuando demostró que el abismo contenía en realidad seres vivientes, se abrió un nuevo campo de investigación, puesto que los hombres de ciencia no comprendían el hecho de que existiera vida en un lugar carente de luz y calor. 6 años después, en 1868, se puso a disposición un pequeño bajel, el Lighting, en el cual hizo un viaje de 2 meses por el lado oeste del Atlántico, donde obtuvo animales en zonas situadas a 1700 metros de profundidad. Estas travesías fueron patrocinadas por los gobiernos y en ocasiones por empresas privadas de científicos acaudalados. Entre los que destaca Alexander Agassiz, ingeniero de minas que usó buena parte de fortuna para estudiar el mar. Las ciencias del mar y el estudio actual de los océanos. El hombre realiza estudios científicos sistemáticos sobre el medio marino y sus recursos para comprender el océano como parte del mundo y para poder utilizarlo inteligentemente en beneficio propio. Aunque el conocimiento científico de los océanos es aún incipiente, la cantidad de datos con los que se cuenta es grande, que es imposible que una sola ciencia los englobe. Por ello, el estudio actual de los océanos es realizado por un complejo de ciencias y tecnologías, que en su conjunto constituyen las llamadas ciencias del mar, las cuales vienen a sustituir a la oceanografía u oceanología, considerada hasta hace poco como la única ciencia del mar. También trata lo referente a la interacción del hombre con los recursos vivos del mar. Ante los fenómenos marinos, la ciencia del mar busca conocimientos para aclarar más de lo que pasa en nuestro mundo y en el universo en general, antes de la propia exploración espacial. En el ambiente marino existe una reserva natural de energías, gases y productos químicos, minerales y organismos, la cual representa una posibilidad de explotación para el hombre, pero este tiene que diseñar los métodos que le permiten extraer estos productos y asegurar que la influencia que ejerza sobre el mar sea razonable, para comprender el mundo marino y utilizar inteligentemente los océanos. El hombre debe utilizar intensos y sistemáticos estudios científicos del medio marino a escala local, regional y mundial, sobre todo en las áreas cercanas a las costas.